Gracias. Muy buenas tardes, mis hermanos. Le voy a invitar, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, pues Señor, estamos delante de ti, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor, que aún no somos lo que tú deseas, sabiendo, Padre, que, pues, como dice tu palabra, somos esos siervos inútiles, Señor, que sabiendo hacer las cosas no las hacemos, Señor, y nos es pecado. Perdónanos, Padre Celestial, porque sabemos que te ofendemos con eso, Señor. Pero también, Señor, sabemos que tenemos a tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y por eso, Padre, es que nos ponemos en tus benditas manos, rogándote, Señor, que tú seas, Señor, quien abra nuestro corazón, que toque nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento y que tu palabra, que es viva y eficaz, haga lo que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor. Quita toda palabra ociosa y que sea tu Espíritu Santo quien hable el día de hoy a tu iglesia. Te lo pedimos y te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, continuamos con esta serie que lleva por título Verdaderos Discípulos. Y de igual manera continúo con el tema el carácter del discípulo en su parte cuarta. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, muchas personas han expresado la necesidad del hambre y de la sed, tanto propias como en sus seres queridos. Esta necesidad fundamental de la vida se vuelve evidente, sobre todo en esas situaciones en donde se han agotado las fuerzas, ¿sí? En donde se han escaseado esas fuerzas físicas y espirituales. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 5:6 que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y bueno, aquí el Señor Jesús usa estas palabras de manera metafórica, estas dos necesidades, para decir, ¿sí?, que pues esta hambre y esta sed se usa aquí de manera metafórica para decir que es en un sentido intenso, ¿sí?, al grado de desfallecer por el hambre y por la sed. Entonces, el Señor Jesús usa estas dos necesidades de una manera metafórica para decir que sus discípulos son hambrientos y sedientos. Pero esta hambre y esta sed, ¿de qué es? No es de pan, ni tampoco es de agua. Jesús a la samaritana le dijo: todo el que bebiera de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo doy no volverá a tener sed jamás. O sea que iba a satisfacer todas las necesidades espirituales que necesitamos los seres humanos. Por eso es que el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pero aquí, ¿de qué tienen hambre y sed los verdaderos discípulos? El carácter del verdadero discípulo debe de estar formado por esa necesidad de satisfacer el hambre y la sed de justicia. Y la palabra justicia en el griego es la palabra dikaiosune, que habla de una cualidad del carácter, habla de un rasgo del carácter, ¿sí?, que tiene que ver con lo recto y con lo justo. En primera instancia, cuando se habla de justicia, se habla de un Dios de justicia, se habla de un Dios que es recto, que es íntegro, porque todo lo que Él hace
es justo y da la paga, sí, justa al pecado y también al que le desobedece. La Biblia dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, justo, recto es Él. Entonces, este es un rasgo de carácter de Dios, la justicia, es decir, lo recto, lo íntegro, lo justo. Y Romanos 3:5, allí se contrasta precisamente la rectitud de la fidelidad de Dios con la corrupción del hombre, la falta de integridad. Y dice Romanos 3:5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. No sé si usted nota ese contraste de la injusticia nuestra falta de rectitud, nuestros errores, nuestros pecados, lo incorrecto, y resalta aquí la justicia de Dios. En este sentido es la palabra dikaiosune, que tiene obviamente mucho más significados que voy a ir explicando. Entonces, ¿se acuerda que Dios en el Antiguo Testamento dijo: sed santos como yo soy santo, sed justos? Cuando se habla de una persona que es justa, se habla de varias implicaciones, pero una de ellas es que un hombre o una mujer lo hace de manera justa, hace las cosas buenas. Entonces se habla de un cristiano que es justo, pero también tiene otras implicaciones cuando Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que al ser un rasgo del carácter de Dios, Él quiere implantarlo en cada uno de nosotros. De esa manera Él quiere que seamos a su imagen de carácter. Entonces, los verdaderos discípulos de Jesús también tienen su rasgo de carácter y debe de ser un deseo de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? Reitero, esto tiene varias implicaciones y le voy a explicar otra. ¿Qué es ser justificado? Romanos 4:25 nos dice que Cristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, es decir, que la justificación, que es el acto por el cual Dios nos declara absueltos, nos declara sin delito, sin mancha, sin pecado, aquel que ha creído en Cristo. En ese momento se aplica la justificación, se aplica la justicia de Dios en este sentido. Entonces, la justicia de Dios demanda que como Él es justo, Él es recto, no puede aceptar el pecado, porque el pecado es muy serio para Él. Tan serio es que Él dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros, porque los verdaderos discípulos necesitan reconocer en primera instancia que necesitan la justificación de sus pecados, el castigo de sus pecados, pero Cristo, ¿sí?, los llevó allí en la cruz. Por eso es que ahora nosotros tenemos una relación con Dios. Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la justicia de Dios quedó satisfecha por el recto y justo, ¿sí?, del sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces, ustedes y yo quedamos absueltos de pecado. Y Romanos 3:22 al versículo 25 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
Porque si de justicia se habla y de merecimiento, lo que ustedes y yo merecemos es el infierno, ¿sí? Pero por la fe en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Entonces se arreglaron las cuentas, ¿sí? Y en ese momento, pues ya entramos en esa correcta relación con Dios. Versículo 24 dice, siendo justificado, esto es, declarado sin mancha, sin pecado, ya no hay delito que perseguir. Cuando alguien se arrepiente y lava sus pecados en Cristo, eso significa que ha sido justificado por 500 pesos al mes, ¿así dice? No, ¿verdad? Dice que gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, redención significa pagar el precio por rescatar a un esclavo, porque recuerde que usted y yo éramos esclavos del pecado, ¿sí? Y Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación, y esta palabra significa que tomó nuestro lugar por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, ¿qué significa manifestar su justicia? Esto es todo lo recto y lo justo. ¿Pecaste? Merecemos un castigo. Y lo justo es que estemos ¿en dónde? En el infierno. Pero nos amó y mandó a su Hijo Jesucristo a pagar ese precio. Entonces, todo esto tiene que ver con la justicia y la rectitud. En 2 de Corintios 5:21, aquí está nuevamente este principio. Y dice, aquí el que no conoció pecado, este se llama Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, los que creemos, fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Significa que a nosotros ya se nos aplicó esta declaración de Dios de rectitud, que nuestra vida pasada ya fue borrada, ya no existe más. Repito, y todo eso viene a través de la fe y el sacrificio en Cristo Jesús. Entonces, una vez que el discípulo sabe que ya es justificado del pecado, pues, ¿qué pasa? Pues que ya ahora tiene una relación directa con Dios. Y ahora lo que sucede a continuación es que el verdadero discípulo de Jesús, que ha sido justificado, que ha sido perdonado, pues ahora el Señor empieza a trabajar con su carácter. Y aquí es donde vamos a entrar de lleno en Mateo capítulo 5, versículo 6, que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia, de una hambre de hacer lo recto, lo justo, ¿sí? Habla del deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si usted que me está escuchando en este día, usted tiene esa hambre de agradar a Dios. Yo no sé si cuando usted comete algún error, se siente usted mal y que diga, ay Dios, perdóname porque yo sé que no debo de hacer esto, pero necesito de tu ayuda, necesito hacer tu voluntad. ¿Usted conoce quién fue Martín Lutero? Algunos yo creo que sí han escuchado de él. Bueno, él fue uno de los que consumó la reforma de la iglesia, ahí en la Edad Media por el año de 1517. Este hombre sufría mucho porque tenía un profundo vacío en su corazón. Él buscaba como dar lugar, saber más de Dios, tener un encuentro con Dios. Y él se preguntaba, ¿pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y
y buscaba y preguntaba a todo el mundo. Entonces una persona le dijo, ¿por qué no te metes a un convento? Ahí te van a enseñar lo que tienes que hacer para que pues pagues tu pecado. Y lo mandaron a un convento, al convento de los agustinos. Entonces estos eran muy estrictos y ellos solían golpearse el cuerpo, solían ayunar mucho, ¿sí? O sea que afligían su carne, afligían su cuerpo para ganarse el favor de Dios. Pero Martín Lutero decía, yo sigo siendo el mismo, sigo sintiendo ese vacío en mi corazón. Entonces una vez se fue a confesar y duró 11 horas confesándose. Y dice su biografía que él se confesaba diario. Diario se confesaba hasta que llegó un momento en que un día fue a confesarse con un sacerdote y le dijo, yo sé lo que tú tienes que hacer para calmar esa sed y esa hambre que tú necesitas de Dios. Y le dijo, lee las escrituras. Yo ahí encontré esa satisfacción, le dijo este sacerdote. Entonces, pues, Martín se metió ahí a las escrituras y empezó a leer la Biblia y encontró una parte donde decía, el justo por la fe vivirá. O sea que la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, él encontró que iba a tener vida eterna. Y entonces una vez que él recibió esa justificación de sus pecados, entró en esa relación correcta con Dios. Y Dios, pues obviamente empezó a transformar su carácter, empezó a hacer lo justo y lo recto. Por eso se llama el reformador de la iglesia, porque en ese tiempo la iglesia, que era una sola, la iglesia católica, estaba en la peor de las corrupciones, ¿sí? Los cardenales eran inmorales, porque traficaban con la fe de las personas, les sacaban el dinero por todo, ¿sí? Los sacaban dinero por hacer una misa, por casarse, por bautizarse, por todo les sacaban el dinero, como hoy tristemente la iglesia sigue viviendo en ese mismo nivel, ¿sí? Entonces, como él era un hombre justificado por Dios, pues él quería hacer las cosas justas, quería hacer las cosas rectas, y pues tuvo que levantarse en contra de la mentira, y ahí se manifestó este hombre, manifestó la rectitud y la equidad de carácter. Ahora fíjese, cuando Jesús habla del hambre y la sed de justicia, era precisamente de esto, de hacer la voluntad de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Sí quiere hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad? Porque eso debe de ser una pasión que debe de salir de su interior. Es un hambre por conocer la verdad de Dios y hacerla. No solamente es conocimiento, es ejecutarlo. Eso es lo que tiene su ser. Tenga esta pregunta en su mente. Una vez que termine este sermón, pues contéstesela a usted y a Dios principalmente en lo personal. Bueno, ahora vamos a Mateo 6:31. Este pasaje es muy conocido y aquí Jesús está hablando acerca del afán en su contexto. Está hablando de no preocuparnos por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir o qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos. Dice Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No se afanen por las cosas materiales. Versículo 32, porque los gentiles, y aquí se refiere a aquellos paganos que no conocen a Dios, dice, buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El vestido, la comida, la casa, todo esto. ¿Sí? Dice, pero los discípulos de Jesús, ¿sí? No se van a preocupar por esto.
Y les enseña este versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escúcheme bien, discípulo del Señor, porque el que no es discípulo del Señor no va a entender esto. Esto para ellos es locura, es inexplicable. Pero el Señor les dice, ustedes que son mis discípulos, vuestro Padre Celestial sabe, conoce, entiende de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y qué significan todas estas cosas? Pues la comida, el vestido, ¿sí? La seguridad, la habitación, ¿sí? Entonces, Él sabe que usted necesita un trabajo. Él sabe que usted necesita una casa. Él sabe que usted tiene que alimentarse diariamente. Es más, que usted tiene que pagar luz, agua y hasta los impuestos. Ahora, la razón de nuestro existir es vivir para ganar, para comer y vestirnos. ¿Esa es la razón de nuestro existir? ¿Ustedes creen que ese es el propósito de un verdadero discípulo? Pues no, porque aquí nos está diciendo que Dios sabe de qué necesidades estamos padeciendo cada uno de nosotros. Pero fíjese cómo pone el orden de las cosas. Primero pone lo celestial y eso como consecuencia trae ¿qué? Lo material, ¿sí? Versículo 33, mas buscad, y aquí quiero subrayar la palabra primeramente, que significa sobre todo lo que usted busque en esta vida. Está bien que usted quiera tener una carrera, está bien que quiera tener un buen trabajo, está bien, pero no se afane, que ese no sea lo primordial, porque dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Es un tema bastante amplio, pero en pocas palabras, el reino de Dios es donde hay un rey que dicta leyes que van a gobernar su reino. ¿Y quién es el rey? Dios. Jesús es el rey de reyes. Ahora, ¿sobre quiénes va a reinar este rey? Pues sobre todos los que viven en ese reino. ¿Y cómo entra usted a ese reino? Pues dice la palabra de Dios que naciendo de nuevo, ¿no? Si usted es un hijo de Dios, si yo soy una hija de Dios, entonces nos debe de gobernar las leyes del reino. ¿Y sabe cuáles son las leyes de ese reino? Pues todo esto que estamos viendo y que aún todavía nos falta, ¿verdad? Entonces, esas leyes del reino que van a gobernar las vidas de los que viven en ese reino, y una de estas leyes es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué significa aquí justicia? Todo lo que es justo, todo lo que es recto. Esto es las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué vamos a buscar usted y yo? Yo debo de buscar cómo amar a mi esposo, cómo amar a mi hija, cómo amar a mi prójimo. Si usted es un comerciante, ¿qué debe de buscar? Hacer justicia, hacer lo recto, lo justo. ¿Con tranzas? ¿Con mordidas? ¿Con todo ese tipo de cosas? No, ¿verdad? Pero eso es lo que hace la gente de allá afuera. Nosotros somos llamados a vivir de una manera muy diferente, hermanos. Si decimos que somos del reino de Dios, si decimos que somos discípulos de Jesús, entonces tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, puesto que el Padre sabe
qué necesitamos cada uno de nosotros. Si usted busca primeramente agradar a Dios, hacer la voluntad con una hambre y con una sed de hacer lo correcto, ¿sabe cómo viene lo demás? Por añadidura. El problema es que no todos los discípulos creen esto. Se saben de memoria este pasaje, ¿cierto o no? Sí, ¿verdad? Casi todos los cristianos saben de memoria este pasaje, pero muy pocos, o tal vez muy poquitos, lo practicamos. Por eso muchos cristianos se meten o nos metemos en problemas, en situaciones que no debiéramos de estar viviendo. Ya de por sí la misma vida trae sus sinsabores y nosotros aún le añadimos más. ¿De qué tiene hambre y sed usted? ¿Cuál es la razón por la cual entonces usted trabaja? ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la razón de su existir aquí en esta tierra? Jesús lo establece y lo deja muy claro. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. Preocúpate por hoy. Mañana quién sabe si amanezcas. ¿Está comprendiendo? Entonces hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto habla de una rectitud del corazón del discípulo. Habla de una manifestación que hay en su corazón, de lo que realmente usted está buscando aquí en la tierra. Seguramente muchos, algunos o muy pocos de los que estamos aquí, estamos buscando las cosas terrenales. Estamos queriendo tener logros terrenales. Y miren, pues no está mal que usted, reitero, busque superarse, no está mal, pero Dios es bien claro y dice qué es lo que tenemos que buscar primero. ¿Sí? Porque al buscar el reino de Dios y su justicia, implícitamente estamos haciendo su voluntad. Y yo no sé, quiero pensar, ¿verdad?, que a lo mejor los que estamos aquí, pues llevamos a lo mejor 5, 10, 15, 20, no sé cuántos años lleve en evangelio, y que estamos en ese proceso. Pero si siguen pasando otros 10, 15, 20, 30, 40 años, algo no anda bien si seguimos igual. Cuando Jesús está dando el sermón del monte, las bienaventuranzas, recuerde que allí estaba una multitud escuchándolo. Pero la enseñanza era principalmente para los verdaderos discípulos. Y Él les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, los que reconocen que me necesitan. Bienaventurados aquellos que lloran porque saben que no pueden, entonces vienen a mí. Bienaventurados los mansos, los humildes, los que atienden mi palabra. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando usted tiene hambre, ¿qué va a buscar? Comida. Cuando usted tiene sed, ¿qué va y busca? Pues un buen vaso de agua bien fría, ¿no? Más en estos calores. ¿Qué estamos buscando? El problema es que muchos, o quizás en algunos, no hay hambre ni sed. Por lo tanto, pues no viene esta bienaventuranza, no viene esa felicidad, no viene ese contentamiento en nuestro corazón, como lo decía Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez.
Estoy preparada para enfrentar cualquier cosa. Estoy contenta cualquiera que sea mi situación, pero el problema es que los que no tienen no saben dónde están ubicados, no están contentos por su escasez. Y los que están bien, pues tampoco están contentos porque quieren seguir buscando más, quieren más. Ahora lo voy a decir así, permítame decirlo de esta manera. ¿Dónde está el secreto de la bendición de Dios? En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás dice que será añadido. Este es un principio tan sencillo, pero también tan poderoso y quizás muy poco atendido por parte de nosotros, porque algunos a veces no duermen por estar pensando en su problema. Y tanto están metidos en su problema que se olvidan de las promesas de Dios. ¿Se acuerda de la historia de Salomón? Dios le dijo, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría, inteligencia para poder gobernar al pueblo. ¿Qué hizo? Lo recto y lo justo. Este hombre tenía hambre y sed de justicia. Y Dios le dijo, Salomón, por cuanto no me pediste riqueza ni la vida de tus enemigos, ¿sí? Dios le dice que le va a dar riqueza, le va a dar reconocimiento, fama. Entonces, ¿usted entiende cuál es el orden? El salmista decía en el capítulo 42, versículo 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y aquí hace un símil. Así este ciervo que anda ahí en el bosque en tiempo de sequedad, de sequía, dice que andaba ahí buscando un riachuelo o un ojo de agua para poder saciar esa sed. Deje de beber agua un solo día, y más ahorita en esta temporada de calor, y va a ver lo que le pasa a su salud. Se va a deshidratar y eso es peligroso, se muere. Entonces decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no sé si usted tiene esa sed como dice aquí el salmista. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe qué hay en su corazón. Entonces los discípulos de Jesús están hambrientos y sedientos. ¿De qué? De la justicia. Y la justicia significa aquí agradar a Dios, hacer lo justo, hacer lo recto, hacer la voluntad de Dios, porque de esa manera van a ser saciados. Entonces, si usted y yo notamos estas 4 primeras bienaventuranzas que están aquí en Mateo capítulo 5, que hablan de la pobreza espiritual, del llanto de la necesidad de Dios, la humildad, la mansedumbre ante Dios y del hambre y la sed de Dios. Si nota usted, estas primeras 4 bienaventuranzas hablan del carácter del discípulo, hablan de la situación interna de su corazón, humildad, mansedumbre, necesidad de Dios, hambre y sed de Dios. Está hablando de su espíritu, de lo que hay en su corazón. Las bienaventuranzas ofrecen verdades sólidas para vivir como discípulos de Jesús, aunque cada bienaventuranza puede considerarse en sí misma, pero no son una mera colección inconexas, están enlazadas, están encadenadas, son continuas, ¿sí? Y una verdad
la lleva a la otra verdad. Reitero, las bienaventuranzas tratan de la condición del corazón y Jesús siempre quiere tratar en primera instancia con nuestro corazón. Esta bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, podía parafrasearse de la siguiente manera: profundamente dichosos y espiritualmente íntegros son los que buscan efectivamente una relación correcta con Dios y al hacerlo descubren que solo Él puede satisfacerlo. Esto con la finalidad de ser justos e íntegros y agradar a Dios. Que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Hermano Manuel, le voy a invitar que por favor despida